presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra. Dice la Escritura: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Amén. Pueden tomar asiento. Por favor, asegúrense hoy. Gloria a Dios. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un tema o una realidad que, por ser tan frecuente, muchos lo juzgan mal aún siendo cristianos. Y me refiero a situaciones que son difíciles y desesperantes en nuestras vidas, que nos llevan a tocar fondo, a pensar que será lo último que vamos a vivir, a pensar que no hay posibilidad de recuperarnos de esa situación. ¿Cuántos han vivido situaciones que piensan: de esta yo no salgo? No es que usted sea malo, es que usted cree que es tan difícil que usted dice: yo no me voy a escapar de esto. Hay gente que han estado, por ejemplo, en un ventilador, en una crisis ahora con el COVID, y saben que han pasado por situaciones que dicen que pensaron en su momento que no tendrían oportunidad de salir vivo de ese hospital. Son experiencias difíciles. A veces puede pasar con un problema económico. Una vez un hombre me dijo: yo debo tanto dinero que ni moliéndome y convirtiéndome en oro yo puedo saldar tantas deudas que tengo. Ese hombre, estamos hablando 25, 30 años atrás, debía más de 300 millones de pesos. Eso es mucho hasta ahora que están devaluados. Hay situaciones así en la vida que pensamos que no nos vamos a recuperar por lo difícil que son. Y por eso hoy quiero compartirle lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu de la historia de Agar, una mujer que sin culpa se vio envuelta en un conflicto amoroso, familiar, y llegó el momento en que parecía que su situación era insalvable. Y cuando llega el clímax
de su dolor, de su situación, de su angustia, de su sufrimiento, cuando llega ahí de repente, Dios le muestra su poder y su misericordia a pesar de todo lo malo que había pasado en su vida. Creo que hoy hay muchas personas que como Agar pueden estar tocando fondo. Creo que hay mucha gente que puede estar al alcance de mi voz, que están en ese momento que dicen, es que yo no aguanto un problema más, es que yo no aguanto una dificultad más, es que yo no aguanto un día más de dolor como el que he estado recibiendo o sufriendo. Yo quiero decirte que tengo palabras de parte de Dios para ti. En el valle del dolor, Dios abre tus ojos para mostrarte su bondad y su misericordia. Yo no sé si hay alguien aquí que lo cree. En el valle del dolor, Dios abre tus ojos para mostrarte cuánto te ama. Aleluya. Y para mostrarte que su misericordia sigue fluyendo a pesar de lo oscuro y gris que está el cielo. Creo importante hacer un recuento de la historia de Agar. Dice la Biblia que ella era una esclava al servicio de Sara, la esposa de Abraham. Y Agar sale del anonimato porque la doña de la casa, doña Sara, en su desesperación por tener hijos, decide seguir la costumbre mundana de tener hijos a través de una esclava. Esa era la usanza de la época, una costumbre pagana, una costumbre que no tenía que ver nada con Dios, que no tenía que ver con el orden de Dios establecido para la gente, pero hay costumbres que terminan convirtiéndose en la regla y aún los cristianos terminan asumiéndola. Por ejemplo, alguien me decía en los Estados Unidos, aquí eso de hablarle a los muchachos que se conserven o se preserven castos y puros hasta el matrimonio, aquí eso no va, porque aquí todos los muchachos desde que se gradúan, por lo menos el día de la graduación, dejan de ser virgen, terminan teniendo relación, sexo con algún muchacho o muchacha. Así que aquí no se puede predicar. Además, la mayoría viven en concubinato y en unión libre. Eso me dijo alguien que tenía que ver con una iglesia. Y yo le dije, pero la iglesia no puede apoyar eso porque automáticamente estaría apoyando la fornicación. Y el pecado es pecado en USA o en Dominicana, en dólares o en pesos, el pecado sigue siendo pecado y hay que combatirlo. Doña Sara decidió usar la costumbre de la época de tener hijos a través de la esclava. Hermano, cuidado con las costumbres mundanas. Nos pueden llevar a salirnos del propósito de Dios y arruinar nuestras vidas. Cuidado con la costumbre mundana. Yo prefiero pasarme de radical en santidad que pasarme de liberal inventando con las cosas del mundo. Es por esa razón que Sara le pide a su esposo que se acueste con Agar, su esclava, que la embarace y el niño que naciera sería la descendencia de Sara y de Abraham, porque los esclavos no tenían derechos. Eran ciudadanos considerados como objetos, propiedad de otra persona. Ellos no tenían méritos por sí mismos. Mire lo que dice el capítulo 16, verso 1 al 4. Sarai o Sara, mujer de Abraham, no le daba hijo y tenía una sierva. Y dijo entonces, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, le dice a Abraham, su esposo, te ruego que te llegues a mi sierva. Así tendré hijo de ella quizás.
y atendió a Abraham al ruego de Sarai. A Abraham le faltó pantalones ahí también. Porque si tu esposa se desenfoca, no te desenfoques tú. Pero el problema es que hay cosas que nosotros cedemos fácil. Hay peticiones que nosotros nos dejamos llevar fácil. Es como eso con el alcohol y el vino. Hay hermanos que te dicen, una copita de vino no te va a hacer nada. Y a veces tú te dejas llevar, ¿por qué? Porque a ti tú vienes del mundo y tú calentabas bien el pico. Y tú dices, bueno, una calentadita para la gloria de Dios no va a hacer nada. Alaba. Hay una batalla y dice la Biblia, y se llegó Abraham a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a la señora Sara. Ay, hermanos, nunca debemos cometer el error de pretender ayudar a Dios a cumplir sus promesas en nuestras vidas. No invente con eso. Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Nunca pretendas ayudar a Dios. No, Él me dio una palabra de que me iba a dar un esposo buen mozo, rico, con una buena montura, etcétera, etcétera. Bueno, si fue Dios que te lo dijo, amén, alaba, que eso viene. Ahora, nunca pretendas ayudar a Dios con una promesa, sea verdadera o sea inventada de tu propia imaginación, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios dice y Dios cumple. Dios promete y Dios cumple. Dios dice que hará, y aunque pase el cielo y la tierra, su palabra se va a cumplir. ¿Qué pasó con Agar y Sara? Lo que pasa siempre en este tipo de situaciones. Se desarrolló un conflicto familiar insostenible. Comienza con que Agar se sentía la preferida. Mire el verso 4, como dice la última parte del capítulo 16. Miraba, ¿quién? La criada Agar, después que parió el muchachito, miraba con desprecio a su señora. Claro. Esa mujer dijo, pero ahora yo soy la que manda aquí. Yo soy la madre del niño. Por mucho que ese hombre quiera a la doña, la que le parió fui yo. Me parece escuchar cosas así en el mundo. Yo soy la madre biológica del heredero. Y dice la Biblia, comenzó a menospreciar a Sara. Y ese problema, para que usted entienda que a veces uno cree que los problemas que se presentan en la Biblia no son como los de nosotros. A veces creemos que los problemas de nosotros son los que duran mucho. A veces pensamos que los problemas de nosotros son los complicados. A veces que pensamos que los problemas de nosotros son los únicos que se manifiestan o los únicos que pueden pasar con tal nivel de complicación. Y hay gente que lee la Biblia y lee lo que Dios ha hecho y cree que todos esos procesos se tomaron días, se tomaron horas o a lo mucho solo se tomaron semanas. ¿Usted sabe cuánto duró ese aguijón en el costado de doña Sara, la esposa de Abraham? Entre 12 y 13 años. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Ismael, el hijo de la esclava, tenía 13 años, quedó Sara embarazada de Isaac. 13 años dándole pela. 13 años diciéndole, aquí la que manda soy yo. Hay pruebas que duran 13 años. Hay pruebas que duran 10. Hay pruebas que duran 20. Hay pruebas que duran 30 y 40. Pero Dios cumplirá su propósito. Inmediatamente, cuando Dios responde a Sara, queda embarazada y nace Isaac, vino la represalia de Sara.
este mono me lo quito de encima. Y le pide a su esposo que saque a la intrusa, que saque a esa mujer que vino a dañar esa familia. Y ahí se agrava la situación para el siervo Abraham. Es terrible lo que comienza a vivir Abraham, porque entonces Sara comienza a exigirle. Mire cómo dice el verso 9 del capítulo 21. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a su esposo Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa, bota, saca de aquí a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces viene el problema de Abraham. ¿Cuál es el problema de Abraham? Si voto a esta mujer con mi hijo, voy a sufrir. Pero mi esposa no lo quiere. Cualquier cosa que pase aquí es una tribulación para Abraham. Por eso no importa de dónde venga el ofrecimiento, la invitación al pecado o la invitación a salirse del proyecto de Dios para nuestra vida, siempre traerá dolor, siempre traerá tribulación, siempre traerá complicación en nuestra vida. No te dejes distraer por el diablo. Aférrate a lo que Dios ha dicho para tu vida y tus días por venir serán de bendición total. Yo me imagino que Abraham se pasó un tiempo orando, Señor, y entonces, y dice el verso 12, mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Préstale atención a todo lo que Sara te diga, porque en Isaac será llamada tu descendencia, pero también del hijo de la sierva yo voy a hacer una nación que será tu descendencia. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: deja de sufrir, yo voy a resolver el problema. El Señor sacó a su siervo de una gran tribulación y finalmente despide a la esclava con su hijo. Dice el verso 14, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué situación más difícil para esta esclava? En el fondo, ella no se buscó este problema. Ese problema los crearon sus jefes, sus dueños. Y ahora ella tiene que enfrentar la difícil situación de caminar por un desierto sin norte, sin dirección, sin propósito, sin destino, sin un lugar a donde ir, porque todo lo que tenía estaba en la familia que ahora la había expulsado. Yo leí un poquito la historia de Agar y usted la va a encontrar allá cuando Abraham fue a Egipto y se enamoró el faraón de su mujer, porque Abraham había dicho que Sara era su prima. Si usted lee la Biblia, va a encontrar ese pasaje bíblico. Y cuando el faraón se dio cuenta de que Sara era la mujer de Abraham y había venido una plaga sobre Egipto, le dijo: váyanse de aquí, váyanse, váyanse. Y le dio muchos regalos y le dio un grupo de esclavos, entre ellos Agar, que había sido parte del cortejo que le había dado a la princesa Sara cuando creía que podía ser su novia o mujer de él. Mire cómo es el cuadro de esta esclava. Era esclava en el palacio del faraón. Se la dan a esta familia la adopta, la meten en un lío, sale embarazada del jefe de la casa y ahora la botan porque hizo lo que le pidieron hacer. Qué cuadro más triste, ¿verdad? Qué cosa más triste.
Dice la Biblia que Agar comenzó su travesía por el desierto, se desorientó, se perdió en el camino y vagaba como errante. Se le acabaron las provisiones y pensó que iba a morir. Yo me imagino lo que había en la cabeza de esta mujer. La vida mía es una desgracia. Yo no tengo suerte. Todo lo que ha pasado en mi vida es una desgracia. Mi vida no tiene sentido. Era natural que pensara así. Era razonable que pensara de esa manera. Esclava de nacimiento. Me pego en el palacio del faraón. Caigo para ahí. Por lo menos como bien y estoy en un buen ambiente. Me regalan en medio de un lío. Y lo que me llevan después que me dan cariño y calor, me meten en otro lío. Y para resolver el lío de ellos, me botan. Parece un chiste, hermano, pero póngase en la mente de esa persona. ¿Qué puede estar pensando una persona que le pasen cosas como eso? Como esas. Es terrible. Es terrible. Y dice la Biblia que Agar pensó que iba a morir. Se le acabó el agua, se le acabaron las provisiones y por eso pone al muchachito y se va lejos, algunos 50 o 100 metros de distancia para no verlo morirse en medio del desierto. La gente cuando llega a un desierto piensa lo peor. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ha ministrado a mi espíritu para declararle en esta oportunidad es esta. Los desiertos en la vida nos hacen pensar que vamos a morir. Crean una atmósfera de desamparo, de tristeza y frustración que puede hacernos colapsar. Pero eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a alguien. No tiene que ser así como tú estás pensando. No tiene que pasar de esa manera. Pastor, a todo el que le pasa esto se muere. Sí, pero a ti no te tiene que pasar eso. Pastor, a todo el que le pasa eso, su matrimonio se le destruye. Sí, pero a ti no te tiene que pasar eso, porque tú estás buscando de Dios. Tú estás desarrollando una relación con Dios. Tú estás buscando la presencia de Dios y la dirección de Dios en tu vida, a pesar de los errores del pasado. Hay que aprender a entender la nueva posición que adoptamos o que adquirimos a partir de nuestra búsqueda o de nuestro acercamiento a Dios. Nosotros no somos iguales que las demás personas. Yo me canso de repetírselo a la gente y siento que a veces la gente no lo entiende. A mí no me tiene que pasar igual que a todo el mundo, porque yo soy hijo de Dios. Yo no tengo que sufrir como sufre a todo el que le pasa o nace como yo nací. Yo soy hijo de Dios. A mí no me tiene que perseguir la maldición que ha perseguido a mi familia, porque yo rompí ese hilo de maldición el día que me convertí a Cristo. Aleluya. Aleluya. Agar quedó pensando que moriría. Todo se acabó. Soltó al muchacho debajo de uno de los arbustos, verso 15, capítulo 21. Y ella fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia, porque dijo: no quiero ver morir a mi niño. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y aquí yo puedo describir que es precisamente el momento donde ella toca fondo. Donde llegó a donde dijo: de aquí, ya. ¿Ha llegado usted a una experiencia así? Un día que usted ya no tiene ganas de orar. Un día que usted no quiere que lo unjan con aceite. Una situación que usted ya ni pide que oren. No la pone en el papelito para que oren. Porque ya se acabó. Dice la Biblia que Agar se sentó a llorar para esperar la muerte.
Es posible que hay gente que esté así en ese momento. Ahora, ¿qué pasó con Agar? Y es lo que yo creo que puede pasar con aquel que está en esa situación y le pide ayuda al Señor. Dios obró en su favor y le mostró su amor y su misericordia de esas maneras espectaculares que Dios sabe hacerlo. Verso 17, escuche esto. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo. Aleluya. Y le dijo, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aleluya. Yo no sé si tú le tomaste el hilo a la declaración del Señor. Número uno, ocurre en el momento final. Y ese es un tema para nosotros. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? Ahí comienza nuestra batalla. ¿Por qué Dios espera cuando yo digo, ya, no puedo? Ya, yo no puedo. ¿Usted se ha preguntado eso? A veces yo he tenido peticiones que han durado años delante del Señor. Y en el proceso uno dice, Señor, ¿y por qué tú no lo resuelves allá cuando llevo 3 meses? No, Él esperó 5 años. O Él esperó 8. Y cuando al 8º año Dios responde, tú dices, ¿y por qué esperaste tanto? ¿No le ha pasado a usted o soy yo el único que ha vivido eso? Cuando tocó fondo Agar, Dios responde. Y le dice, espérate, no tengas miedo. Hay algo pendiente. Hermano, ¿por qué Dios no lo hizo antes? La realidad es que el momento de Dios manifestarse en nuestra vida lo determina soberanamente el Dios que nos puede ayudar. Dios es el que lo determina. Y la Biblia no entra en muchos detalles, pero yo he asumido, yo he podido entender que Dios espera el último momento de nuestra resistencia, número uno, para demostrarnos que ya nosotros no pudimos. Porque si no, nosotros empezamos a decir, no, lo que pasa es que yo tengo una fortaleza mental capaz de tantas cosas y que yo estaba debilucho, pero yo tengo los Ramírez, somos así, los Ramírez, somos obstinados y cuando decimos que algo lo vamos a lograr, lo logramos. Ahora cuando tú tocas a fondo, se te olvida el Ramírez, el Molina, el Sánchez, el Ceballos. Y tú te das cuenta que solo Dios en su misericordia es el que te ayudó, porque de ningún lugar iba a venir socorro. Por eso dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Aleluya. Aleluya. Dios le respondió en el último momento. La respuesta de Dios para Agar, la desamparada, fue como si nada estuviera pasando. No temas. La promesa sigue en pie. Haré de él una gran nación. Dios no entra en el detalle de que mira que te falta agua, mira, te mando un bidón, como decían en el campo. Te mando un pote de agua. No. Dios va a lo fundamental. Ese muchacho es un hijo de promesa. Hay una palabra mía empeñada sobre la vida de él.
Y lo que Dios le estaba diciendo es: la agenda mía sigue en pie, la tuya se terminó, pero la mía se está realizando. Oh, yo no sé a cuánto el Espíritu Santo le está hablando ahora. Tú piensas que se terminó, dice el Señor. De aquí en adelante es que vas a ver mi gloria como nunca antes tú la has visto. Oh, gloria a Dios. Aleluya. No, yo sé que hay mucha gente que no me entendió. El Señor dice: este no es tu final. De aquí en adelante hay algo más grande que yo voy a hacer contigo. Oh, aleluya. Oh, y abasora calla. Andara aquí ama. No temas. La promesa sigue en pie. Haré lo que yo he dicho que dije que iba a hacer. Lo que yo dije que iba a hacer, lo voy a hacer. Hermano, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer por encima de la cabeza del diablo, de los principados, de las potestades, del brujo de la esquina. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Se cumplirá. No, yo sé que tú no me entendiste. Si yo fuera tú, comenzar a decir: se va a cumplir lo que Dios dijo sobre mi vida. La promesa de Dios sobre mi vida se va a cumplir. Yo lo creo, pastor. Yo tomo la palabra y la asimilo como parte de mi vida. Aleluya. No temas. La promesa sigue en pie. Haré de él una gran nación. Tu historia no termina en este desierto. El desierto es solo una parada en el camino. Pastor, ¿y el mío? Sí, el tuyo también. Tu desierto es una parada en el camino. Yo no sé cuánto han ido en una distancia lejos en los trenes de Nueva York. Yo me recuerdo que una vez nosotros nos hospedamos en un sitio que se llama White Plains. Y yo quería ir para el centro de Manhattan. No me recuerdo bien porque yo no soy neoyorquino, pero los que son de allá creo que pueden entender. Yo no sé cuánta parada había en esa distancia. Ya yo estaba hasta con náusea. Ustedes saben que esos terrenos no son agradables. Sobre todo unos que son bien feos. Y entra mucha gente rara. Y yo recuerdo, yo iba con mi familia. Y yo veo mis hijos y mi esposa. Y veo unos diablos que habían entrado al vagón. Digo: ay, Señor, ¿y qué yo hago aquí? Y cuando ya yo creía que estábamos cerca, me paraba y miraba. Faltaban 20 paradas, 10 paradas, 15. Digo: ay, Dios santo. Uno piensa que nunca va a llegar. Pero es solo una parada. Vas a llegar. Porque desde el momento que ese tren salió de su origen, hay un destino que va a alcanzar. Aleluya. Y si eso es en los sistemas de los hombres, ¿qué no será en el sistema del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Lo que Dios ha comenzado, lo va a terminar. Oh, gloria a Dios. Esta historia termina con lo que es el título de esta reflexión. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Dice la Biblia que Dios abrió los ojos de Agar y le mostró un oasis de bendición y salvación para su vida. Verso 19, capítulo 21. Entonces Dios abrió los ojos de ella en medio del desierto y vio un pozo de agua
Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y este detalle lo noté así como tan violento. Verso 19, estamos viendo que llega al oasis de bendición. Encuentra agua y vegetación. Pero en el verso 20 llega al final. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció y habitó en el desierto. Y se hizo arquero. Y si llega al verso 21 es peor. Y dice, y Agar le buscó una mujer. No sé si usted nota lo que yo noto. Un problema tan grande. Una frustración de tantos años. Un lío que me tiene la vida amargada y, como dicen los impíos, azarada. Un problema tan grande que tiene mi vida marcada negativamente. Dios hace así. ¡Ey! Yo no sé lo que tú sientes, pero yo siento que en cualquier momento Dios cambia el panorama. En cualquier momento mi vida da un giro. Dios no necesita un año, Dios no necesita un mes, Dios no necesita semanas, Dios no necesita un día. Él da la palabra. Oh. La gente de Dios no podemos desesperarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y en qué tiempo se arregla esto? Oh. Oh. Tengo que terminar. Pero quiero concluir con dos ideas finales. Número uno, hermano, Dios siempre está atento a nuestras tribulaciones. Sus ojos no se cierran. Y por difícil que sea el proceso, siempre podemos contar que su ayuda llegará. En el crisol de la prueba que experimentaban la esclava Agar y su hijo Ismael, Dios le mostró su bondad. Hermano y amigo, ¿cuál es tu valle de dolor, de desesperación, de frustración? ¿Cuál es tu valle de depresión? ¿Cuál es tu desierto de angustia o desesperanza? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa situación que te tiene sin fe? Todo el mundo te puede dar la espalda. Circunstancias adversas te pueden colocar en la peor situación de tu vida y sentir que estás desamparado o desamparada. En vez de molestarte, en vez de rebelarte, en vez de atribularte y dejar que el diablo te destruya, he venido con una asignación divina para declararte esta palabra de parte de Dios. Dios te dice, number one, no temas. Aleluya. Yo te lo repito, no temas. El temor nos ciega. Las lágrimas no nos dejan ver. ¿Tú has visto eso? A mí me ha pasado aquí en el altar. Cuando lloro, no sé por dónde voy a caminar, porque las lágrimas no dejan que uno vea. Las lágrimas de aflicción no te van a dejar ver el camino glorioso que Dios está preparando para ti. Las lágrimas que ha estado derramando por tus ojos te están empañando la visión, te están impidiendo avanzar. El Señor te dice, no temas. El temor te ciega, el temor te destruye, el temor te paraliza, el temor te impide ver la misericordia del Dios Todopoderoso. No temas. Número 2, abre tus ojos.
que hay un oasis de bendición. Abre tus ojos. Los que usamos lentes tenemos que quitarnos el lente y hacer esto y secarnos y lubricar para limpiar. Los que usamos lentes tenemos que hacer eso para poder ver. El Señor te dice: sécate la lágrima, sécate el lloro, ya. Quítate esos lentes empañados, quita. Sal de esa atmósfera. Abre tus ojos. Hay un oasis de bendición para ti, los tuyos. Quizás hace tiempo que estás frente al oasis, pero la tribulación, la confusión y el dolor por el que has estado pasando te están impidiendo verlo. Hay un oasis. Hay un oasis. Y yo se lo doy como testimonio. A veces estamos abrumados por un problema, una situación, y nos vamos en oración. Y ahí en oración, terminando de orar o durante el tiempo de oración, de repente viene como un rayo. Y tú dices: pero si yo lo hubiera pensado, si yo lo hubiera sabido. No. No es que si lo hubiera pensado, si lo hubiera sabido. Es que Dios pasó colirio por tus ojos y te muestra que hay un oasis de bendición más cerca de lo que tú te has imaginado que lo tienes. El Señor te dice: abre tus ojos para que veas que yo hace tiempo estoy haciendo provisión para ti. Abre tus ojos para que vea que esta historia, tu historia, no termina de esta manera. Y en tercer lugar, el Señor se lo dijo a Agar, y yo te lo digo a ti, porque lo he recibido de parte de Dios. La promesa que hice sobre tu hijo, sobre tu vida, no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, debes saber que vivirás para verla cumplirse. Aleluya. Hasta que yo no haga lo que dije, hay que seguir batallando. Sigue de pie. Quizás te pasará como a Moisés frente a Amalek. Necesitarás a alguien que venga en tu ayuda y te mantenga los brazos arriba. Porque hay procesos así. Hay procesos que Dios hasta nos enseña de eso. Que no podemos sola, no vamos a tener fuerza ni siquiera para nosotros levantar los brazos. Como le pasó a Moisés. ¿Y qué hizo el Señor? Le puso 2 ayudantes. Para que mientras estuvieran los brazos arriba, Israel prevalecía frente a Amalek. Quizás tú estás en ese proceso, pero Dios cumplirá lo que ha dicho que hará. Dios lo hará. Deja de luchar con ese cómo. Todos hemos luchado con el cómo y nos va mal luchando con el cómo. Señor, ¿y cómo tú me vas a cambiar este diagnóstico? ¿Y cómo tú me vas a sacar de esta deuda? ¿Y cómo tú me vas a sacar de este proceso de salud? Todos queremos que Dios haga lo que nos da la gana a nosotros que haga. ¿Cuántos admiten ese error? Si fuera por nosotros, no se muriera uno al lado de nosotros. Y familiar menos. Y amigo menos. Y primo menos. Porque nosotros no queremos el plan de Dios. Nosotros queremos el plan de nosotros. Si usted le hubiera preguntado a Agar, Agar, ¿tú quieres irte de la casa del faraón? El Señor reprenda al diablo. Aquí me trajo Dios. Pero Dios la saca de ahí. La lleva a una familia de promesa y como consecuencia la mete a ella en la promesa y en el plan que Dios tenía a través de esa familia.
y la saca del anonimato. ¿Quién iba a ser Agar en su vida normal? Si no pasa toda esta alteración en su vida, si todo este lío que en el principio ella lo vio como la mala suerte que la perseguía, ¿quién hubiera sido esta mujer? Estuviéramos hablando de ella 3000 años después. Aleluya. ¿Usted cree que se estuviera hablando de ella? ¿Qué hubiera pasado con la vida de esa mujer que a los ojos de la sociedad era insignificante? No tenía ninguna razón. Mire, el faraón, ni el nombre del faraón que era el amo de ella cuando Abraham fue y se la dieron, ni siquiera de ese hombre se habla, ni el nombre, nada más se habla del cargo. Y de la jefa de ella, de las esclavas ya, nadie habla tampoco. Sin embargo, hoy estamos hablando de ella. Miles de años después estamos hablando de esa mujer que no era relevante para la sociedad y Dios desarrolló parte de un proyecto con ella. No temas, yo haré de tu muchacho una nación grande. Lo que yo he dicho se va a cumplir. Abre tus ojos para que veas el oasis de bendición sobre tu vida. Le digo a los amigos que están aquí o a la distancia, lo mejor que hay es servirle a Dios. Lo mejor que hay es estar en los proyectos de Dios, en los planes de Dios para nuestra vida. Lo mejor que hay es despertar de la ignorancia espiritual en la cual hemos vivido y reaccionar y tratar de conectarnos con el Dios de la Biblia, que Dios siempre mostrará su misericordia y su bondad para con nosotros. El que se acerca a Dios encuentra refugio. El que se acerca a Dios tiene esperanza de vida. El que se acerca a Dios es involucrado en los planes de Dios y lo único que te va a tocar es bendición para ti y para los tuyos. La bendición de Agar fue que la llevaron a la familia de un hombre de promesa, de un hombre de Dios. Por eso yo le digo a los hijos de evangélicos, a los esposos de evangélicos, a los primos de evangélicos, a los padres de evangélicos, a los nietos de evangélicos, tu bendición es que estás conectado con un hombre o con una mujer que le entregó su vida a Cristo, y desde hoy tu familia es una familia que está bajo la gracia. Hay promesa de Dios y no hay mayor bendición que esa. Abre tus ojos. Dile: Espíritu Santo, pásame colirio para yo ver lo que tú estás haciendo. Que Dios nos bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.